Bueno, yo creo que cada 20 o 25 años, no sé si en todas partes, pero en México, así como se crean nuevas escuelas de danza, porque las actuales ya no responden a las necesidades del mundo profesional, se crean compañías nuevas alrededor de coreógrafos, sobre todo en la danza contemporánea, evidentemente, ¿no? Hay un creador central que es el que aglutina una propuesta estética. Entonces, en los 80 se da este auge, yo creo que por muchas razones. Unas, porque habría que encontrar sus propios espacios de expresión para los jóvenes. Otra, se crea el Centro Superior de Coreografía, justamente en el 79, que le abre el espacio a que experimenten los chavos, a que hagan sus primeros cositas, sus primeros intentos, sus no sé qué, y de ahí como que empiezan a armar sus grupos. O sea, en el CESUCO estuvo Ceci Appleton, estuvo Parrao, pero sí fue como un escaparate o un espacio en el que la gente tomaba clase, hacía sus pininos coreográficos e iban al foro, porque había muchas funciones en ese momento. Pero se desprende contradanza, se desprende UX o no danza, en fin, todos estos grupos. Barro Rojo venía de otra historia, venía de Guerrero, pero también algunos de sus bailarines, Francisco Illescas, etcétera, se forman ahí en el CESUCO y luego se integran a la propuesta específica de Barro Rojo. Entonces, todos estos grupos, primero, necesitados de foros de expresión, sin ningún apoyo gubernamental y con muchas ideas, es lo que va a constituir este movimiento tan importante de los 80s, que es la danza independiente. Ahora, también pasa el gran terremoto de la Ciudad de México en el 85, que es, yo creo que también una coyuntura social que hace que los bailarines, que generalmente están como muy alejados de lo que pasa en el mundo, se den cuenta de que son parte de esta ciudad, de que ellos también fueron damnificados, de que se quedaron sin casas muchos de ellos, y que además había que ir a los albergues a por lo menos entretener a la gente que se quedó sin casa, sin techo y muchas veces sin familia. Entonces, de alguna manera se da una coyuntura política que permite que los bailarines se incorporen a los movimientos de demandantes de vivienda y que hagamos actividades conjuntas, como fueron los encuentros callejeros de danza contemporánea, que surgen a partir del terremoto. Y unos meses antes del terremoto se crea una asociación llamada DAMAC, que es una asociación gremial que, bueno, tenía millones de objetivos en la vida, pero que, digamos, lo que conjuntaba a todos era pues la necesidad de foros, la necesidad de un seguro médico, la necesidad de una posibilidad de retiro para los bailarines mayores, una serie de demandas que siguen siendo actuales, además. Entonces, creo que todo eso influyó en este auge tan importante de la danza de los 80s, pero lo que era de una versatilidad, de una riqueza de propuestas que era una delicia. O sea, como que empezó a haber una efervescencia enorme y una presión muy fuerte también para Bellas Artes. Y, pues, por supuesto que se abrió el Teatro de la Danza, también con presión de la cantidad de compañías que había para empezar a tener su propio foro, ¿no?, de expresión. Y el primero que festeja en México el Día Internacional de la Danza es el Cenididanza, que todavía ni se llamaba Cenididanza, se llamaba algo similar, pero entonces festejan por primera vez el Día Internacional de la Danza, yo casi podría jurar que en el 84. Y en ese año juntan las dos cosas, el festejo del Día Internacional de la Danza y por primera vez la emisión de esta medalla de reconocimiento a los bailarines maestros y coreógrafos. Se constituye DAMAC en el 85 y para el 86 nuestra primera actividad pública es el festejo del Día Internacional de la Danza. Hicimos una convocatoria a todos los conocidos y amigos y vinieron fundamentalmente los grupos independientes de danza contemporánea y alguna que otra compañía de danza folclórica. Entonces lo festejamos aquí en el Ángela Peralta, que es un teatro precioso. Fueron 10 días internacionales de la danza que organizamos ininterrumpidamente, sin ningún apoyo oficial. Entonces era como un festejo muy gremial, eso era lo que era muy bonito. Todo el mundo estaba en las mismas condiciones, todos parejos, todos pobres pero parejos. O sea, no había con qué pagarle a nadie, pero todo el mundo daba su trabajo porque
era una manera de aglutinarnos, de sentirnos grupo y de incluso aprovechar el día para hacer conferencias de prensa, hablar de la situación laboral de los bailarines, etcétera. La danza y el arte en general pues son el camino para una distinta calidad de vida. Los 80 fueron un momento que resumía o recogía este impulso que en los 70 fue muy, digamos, efervescente, ¿sí? En los 70 había un grupo que se llamó Expansión 7, estaba el Foreign Ensemble, estaban las compañías que recibían un apoyo económico de Bellas Artes en su mejor momento, diría yo. O sea, había mucha difusión, mucha presencia, o por lo menos esa impresión causaba, ¿no? Cuando llegamos a los 80, pues estamos recogiendo todo este trabajo de campo y toda esta experiencia de parte de los grupos, de parte de los diferentes sectores, teatro, música.